A ver, hay sitios en el mapa que son, bueno, mucho más que geografía, ¿verdad? Son como cicatrices de la historia, símbolos de sueños que se rompieron y de equilibrios que eran simplemente imposibles. Hoy vamos a analizar uno de esos lugares, Bosnia. Y es que esta frase, dicha por el mismísimo arquitecto de la Yugoslavia socialista, Josip Broz Tito, hoy suena con una ironía tremenda, ¿no? ¿Era de verdad el corazón que mantenía vivo el cuerpo? ¿O era justo el epicentro de la fractura que vendría después? Pensemos en el contexto. Acaba la Segunda Guerra Mundial. Europa está en ruinas y de entre los escombros emerge una figura, un gigante, un tipo que se atrevió a lo imposible, forjar una nación a partir de odios que venían de siglos atrás y de fronteras que no habían dejado de sangrar. Antes de meternos de lleno en la mente de Tito, una pequeña pausa. Si este tipo de análisis, de meter el dedo en las cicatrices de la historia, es algo que os interesa, un me gusta, una suscripción o un comentario nos ayuda un montón a seguir adelante. Venga, continuamos. Y bueno, con esto, bienvenidos al laboratorio de Tito. Porque eso es lo que fue Bosnia, el escenario del experimento social y político más bestias seguramente del siglo XX. El objetivo, tela, crear un yugoslavo, a secas, a partir de serbios, croatas y musulmanes. Y aquí está la gran pregunta, la pregunta del millón que va a guiar todo este análisis. ¿Estábamos viendo una unión real, sincera, de pueblos hermanos? ¿O era todo una arquitectura de poder, un diseño muy sofisticado para neutralizar el nacionalismo de una vez por todas? Vale, para entender el pilar que sostenía todo esto por dentro, vamos a fijarnos en la perspectiva del analista Juan Miguel Zunzunegui, porque según él, Tito no construyó tanto un país, sino que construyó, por encima de todo, un relato, un mito fundacional, una historia. Y ese mito, ese relato, tenía un nombre oficial: fraternidad y unidad. Ojo que esto no era un eslogan, era una doctrina de Estado. Imponía por ley la convivencia y sobre todo suprimía de forma, pero vamos, implacable, cualquier cosa que oliera a nacionalismo. Era, digamos, el pegamento ideológico de la nueva Yugoslavia. Pero aquí está la trampa, el quid de la cuestión. Fraternidad y unidad no buscaba sanar las heridas, que eran muchas y muy profundas. No, el objetivo era más práctico y a la larga mucho más peligroso: enterrarlas, taparlas con una capa bien gorda de cemento, el cemento del Estado. Y este cuadro lo deja clarísimo. Por un lado, la narrativa oficial, el cuento, una hermandad de pueblos que habían superado sus diferencias. Y por otro, la realidad, un olvido impuesto, una amnesia forzada. Estaba literalmente prohibido recordar quién le había hecho qué a quién. Se acabó. No se habla de eso. Claro, y aquí llegamos al punto débil de todo este tinglado. ¿Qué pasa con los mitos que se apoyan en una sola persona, en su carisma, en su poder? Pues que cuando ese líder muere, el mito se cae, se convierte en un fantasma que vuelve para ajustar cuentas con los vivos. Bien, ya hemos visto el pilar interno, el mito. Ahora vamos al pilar externo, el que sostenía Yugoslavia desde fuera. Y para esto, la visión del geopolítico, Marcelo Gullo, es fundamental. Porque si por dentro Yugoslavia era un mito, por fuera era un desafío geopolítico en toda regla. Pensemos, estamos en plena Guerra Fría. El mundo o eras de un bloque o eras del otro, no había más. Y en esas llega Tito y hace lo que nadie se esperaba. Le dice no a Stalin, rompiendo con la Unión Soviética, y le dice no a Washington, negándose a ser un peón de Occidente. Se inventó lo que llamaron la tercera vía. Y esta cronología lo resume a la perfección. Fijaos, en el 48 el portazo a Stalin. Durante los 50 se acerca a Occidente, pero solo por interés, para conseguir ayuda. Y el gran momento, en 1961, la Conferencia de Belgrado. Ahí nace oficialmente el movimiento de países no alineados. Una pasada. ¿Y adivináis qué? Aquí es donde Bosnia vuelve a ser la pieza clave del puzzle. En todo este diseño geopolítico, Bosnia no era una república más, no. Fue elegida a propósito como el Estado central, la fortaleza desde la que resistiera cualquier amenaza. Era, por un lado, el corazón industrial. En sus valles, en sus montañas de difícil acceso, ahí escondió las fábricas de armas, las industrias clave, lejos, muy lejos del alcance de una invasión, ya fuera soviética o de la OTAN. Y por otro lado, era la fortaleza militar, el búnker. Vamos, el búnker definitivo. Allí se construyeron refugios nucleares, se colocaron los activos militares más críticos, convirtiendo a Bosnia en el último reducto de una posible resistencia yugoslava. Pero, claro, volvemos a la misma pregunta incómoda de antes. ¿Era esto soberanía de verdad, una soberanía sólida y sostenible, o era todo un castillo de naipes que se aguantaba solo
y exclusivamente por el carisma y la habilidad de un único hombre, de Tito. Y con esto llegamos al final, a la síntesis de todo. Teníamos un mito por dentro y un desafío por fuera, y ambos mantenían unida una auténtica olla a presión. La paz existía, sí, pero ¿qué cimientos tan frágiles tenía? A ver, que no se nos olvide una cosa. Con Tito, Bosnia vivió sus mejores años de progreso, sin duda. Se construyeron ciudades, industrias, universidades, pero, y es un pero enorme, todo eso se construyó sobre el silencio, sobre la prohibición de mirar atrás. 1980. Un solo año. Una fecha que lo dinamita todo. El arquitecto muere, y al morir se caen los dos pilares que aguantaban el edificio. El mito de la fraternidad y unidad, ¡puf!, se esfuma. Y el tic-tac del reloj de la tragedia empieza a sonar. Ahora sí. Porque si hay una ley que no falla en política internacional, es esta. La geopolítica no perdona los vacíos de poder. Nunca. Y la Yugoslavia sin Tito era el vacío de poder más apetecible de toda Europa. Y esto nos deja con la pregunta final, la gran pregunta. Si echamos la vista atrás, ¿la paz de Tito fue un sueño, un ideal admirable que simplemente no pudo aguantar? ¿O fue, en realidad, y desde el minuto 1, una cuenta atrás hacia una explosión que todos sabían que tarde o temprano iba a llegar? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Bosnia bajo el puño de Tito.